Y por el lado del oficialismo pudimos contar con la opinión de Santiago Gastañaduy, que finalmente hizo el mea culpa que, de algún modo, el mea culpa que se le reclamaba a Ana Jara. Si algo criticaba a la oposición también, es que durante la presentación la ministra no reconoció ningún error, no hizo un acto de contrición respecto a las cosas que ocurren y son de responsabilidad del gabinete y del Ejecutivo, sobre todo en el tema de la marcha económica, la huelga médica, que ni siquiera fue mencionada durante la presentación del gabinete y que continúa, ¿no es cierto? Entonces, Gastañaduy ha dicho pues que sí, pues han cometido algunos errores en algunos temas. Vamos a escucharlo. Tenemos por nuestra parte de repente torpezas en, digamos, el manejo. De repente reconocemos también que no hemos sido lo suficientemente comunicativos, no hemos tenido operadores para, digamos, comunicar, digamos, todo lo que venimos haciendo, pero lo que no se nos puede acusar es de mala fe. En todo caso, de repente por un exceso de voluntarismo, de querer hacer las cosas bien, porque se han hecho cosas buenas, se han hecho reformas importantes que nadie quiso asumir, que nadie se enfrentó, nosotros que le hemos hecho, y justamente estos 2 años era justamente para implementar todas estas reformas. Creo que la primera ministra Ana Jara ha demostrado apertura, tendido puentes para establecer justamente una agenda en común, y si hay que hacer los cambios, los vamos a hacer. Correcto, eso es una buena, eso me parece interesante porque eso significa que han atendido la demanda de la oposición. Yo no creo que esto haya sido por simplemente un tema de pose político. Yo confío en ella y yo creo que la ciudadanía está convencida de que ella lo ha hecho con la mayor responsabilidad. Los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular Frente Amplio y Rolando Reategui de Fuerza Popular estimaron que la sesión de hoy durará tan solo algunas horas. ¿Mañana durará cuánto rato la cosa? Porque duró 17 horas. No tiene por qué durar mucho. Sí, o sea que para la hora del almuerzo ya está todo listo. Cerrado. Sí. No habrá problemas para almorzar a una hora adecuada. Claro, porque no maloran todo el día. Porque no cierran temprano, a las 2:30 ya se puede ir a un almuerzo. Pero si ve ella es mejor para el Perú. Es mejor que sería bueno que vaya. Claro, es mejor que vaya, otra vez converse. Nunca se debe dejar el diálogo. Le tienen camote a Ana Jara en el Congreso. Tenemos la mejor buena voluntad de imagen de ella, o sea que ella puede aprovechar muy bien eso. Regresamos al Pleno con Mónica Ugarte. Mónica. Pamela, ¿qué tal? Todavía no se inicia aquí la sesión en la cual se deberá votar por tercera vez el voto de confianza a el gabinete de Ana Jara. Hemos escuchado hace unos minutos que se ha hecho el llamado a los parlamentarios, incluso está sonando el timbre para que ellos se acerquen. Sin embargo, todavía hay algunos congresistas que no llegan al hemiciclo del Parlamento Nacional cuando ya hace uso de la palabra y bueno, da inicio entonces Ana María Solórzano a esta nueva sesión. Vamos a escuchar seguramente lo que dice respecto a lo que se acordó en la Junta de Portavoces. Vamos a escuchar. Congresistas por grupo parlamentario. Asimismo, comunicar, de acuerdo a lo acordado también en Junta de Portavoces, una vez que el Congreso tome la decisión respecto al voto de confianza, vamos a agendar nosotros en nuestro compromiso, en la agenda parlamentaria que se va a hacer junto con los 130 parlamentarios, agendar uno de los temas prioritarios de los cuales ustedes han manifestado a la mesa directiva, que es las AFPs. Entonces vamos a dar el uso de la palabra a las bancadas que ya han enviado el oficio. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, la Junta de Portavoces que usted convocó dio espacio para que los distintos representantes de las bancadas podamos argumentar, entre otras cosas, la necesidad de que el resultado de las 2 votaciones que han habido por el pedido de la moción de confianza del gabinete y que fue expresada con el voto en abstención de parte de la mayoría de los parlamentarios, tuviera una sustentación a efectos de que la población pudiera conocer por qué razón la oposición está votando como vota y cuáles son las posibilidades para salir de esto, que es una crisis política, a efectos de que se reconstruya la gobernabilidad nacional. Y si algunos puedan considerar que el hecho de que la oposición plantee puntos de vista específicos que creemos que el Poder Ejecutivo tiene que realizar,
y le quieren poner el moquete de que se les pone condiciones, allá ellos con eso. Pero es obvio de que la oposición, si no quiere destruir, si no quiere simplemente petardear la democracia, lo que tiene que hacer es la propuesta de la razón por la cual la oposición tiene su punto de vista, que es un punto de vista concertado, que es un punto de vista en el que se han sumado distintas posiciones, pero que lleva evidentemente, Presidenta, a que reformulemos esto sobre la base de lo que ya ha sido el debate y que desafortunadamente vemos que hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha escuchado. O sea, no vamos a decir nada nuevo, vamos a reiterar lo que hemos dicho en el debate y esperar que eso signifique que el Poder Ejecutivo, sabedor de que el mandato del artículo 130 de la Constitución es un mandato que obliga al entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque si el Legislativo tiene que dar una confianza al Ejecutivo, esa confianza se construye sobre la base del entendimiento y no de la imposición, entonces es que nosotros podremos aceptar o podremos sugerir incluso que la siguiente votación no tenga que realizarse necesariamente el día de hoy, sino cuando pueda fructificarse un encuentro entre ambos poderes. Hemos planteado, Presidenta, que lo primero que tiene que hacer este gabinete es deslindar con los casos de corrupción que se están señalando. Sobre todo si se ha señalado que la presencia misma de este gabinete obedece a que uno de esos casos, de lo que se ha dado en llamar, no por la oposición, sino por el oficialismo, los lobbies, es el que propició la caída del anterior gabinete. Y hemos considerado toda la bancada de la oposición que este concepto de lobbies que se está manejando y que son sin duda fuera de lugar, todavía subsisten en la presencia del señor Mayorga en su condición de ministro de Energía y Minas en el actual gobierno. Todo el debate parlamentario que tuvimos anteayer, Presidenta, lo señaló clarísimamente y su nombre se repitió decenas de veces en el debate. El ministro Mayorga ni siquiera asomó una contestación. No importa, la respuesta la tendría que dar el Poder Ejecutivo. Se ha planteado además el marco, Presidenta, de la discusión sobre el tema de las AFPs, que aun cuando es un tema congresal y pueden ser los parlamentarios los que lleven esa discusión con toda la prioridad del caso. Tiempo adicional. Es que este sea un tema de consensos, y los consensos pasan por saber que el Poder Ejecutivo también puede tener una visión crítica a este tema de una ley equivocada que se expedió obligando a los independientes a afiliarse a una determinada AFP para que no observe la posibilidad de que una ley aprobada por el Congreso sea rechazada por el Poder Ejecutivo. Creemos que ahí tiene que haber un compromiso que lo asuma la bancada nacionalista y ese compromiso, Presidenta, también tiene que quedar en forma clara y evidente. Nuestra bancada también ha propuesto objeciones claras y precisas a la política económica que viene desarrollando el gobierno. Y así como hemos aprobado algunas de las medidas que el gobierno trae para desentrampar la parte económica, también hemos planteado que el gobierno tenga una respuesta específica para el tema laboral. Que pase no solamente porque el acuerdo de la Junta de Salario Mínimo que hay en el Ministerio de Trabajo acuerde, que es la Comisión Nacional de Salario Mínimo, Continúe con el sitio. Sino también para que el Poder Ejecutivo permita que esas ventanas cerradas que tiene la ley Servir y que impide que distintas entidades de la administración pública puedan plantear pliegos de reclamos y discutirlos, o que habiéndolos planteado no se consiga una solución, como el caso de la huelga médica, se abra con una ventana hacia una solución de ese tema con una nueva política laboral. De manera, Presidenta, que habiendo este tipo de líneas maestras que otras bancadas irán afinando y aumentando en la medida de sus intervenciones, es que nosotros somos claros, Presidenta, que no tendríamos ningún problema en votar por la confianza. Esta no es una posición intransigente, esta no es una posición de confrontación, ni siquiera es una posición que busca que se disuelva el Parlamento, que sería una medida constitucional que no nos asusta. Nosotros podemos enfrentar cualquier proceso electoral y estamos convencidos que ese proceso electoral le dará la razón a la oposición. No estamos buscando eso. Tiempo adicional. Buscando que haya un diálogo político. Estamos buscando que el gobierno escuche a la población a través de sus representantes aquí, que somos los representantes de la oposición. Y que el gobierno practique la democracia, que es diálogo. Y que se olvide de ese precepto de decir, ganamos las elecciones y hacemos lo que nos da la gana. Así no se gobierna.
Nosotros no queremos dar lecciones, pero nuestro voto es un voto autónomo. Nuestro voto es un voto libre y nuestro voto tiene que ser leído políticamente por el gobierno. Si el gobierno carece de capacidad de lectura, si el gobierno persiste en una actitud altanera, persiste en una actitud soberbia, entonces el gobierno seguirá siendo censurado por este Parlamento, Presidenta, sin ningún temor. Y el cambio político se tendrá que dar no por el imperio de la razón y el entendimiento, sino por el de la fuerza, que es el de la fuerza de los votos. No queremos llegar a esa situación. La pelota está en la cancha del Ejecutivo y el Ejecutivo tiene el deber de dialogar con la oposición si quiere que haya más democracia en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista Müller. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Señora Presidenta, colegas congresistas, qué lamentable que hasta ahora ni el presidente Ollanta Humala, ni la señora Ana Jara, ni la bancada nacionalista entiendan el sentido del voto en abstención de este Parlamento. El presidente sale a manifestar que es un tema de pasiones. A 3 años de su gobierno no entiende que en democracia hay equilibrio de poderes, hay independencia de poderes y que fruto de eso hay el control y los pesos y contrapesos que así lo manifiesta la Constitución y que eso es lo que tiene el Congreso de la República. La señora Ana Jara sale ayer y dice, ¿están conmigo o están contra mí? Y termina diciendo, no me voy derrotada. La señora Premier tiene que entender que este no es un tema personal contra ella, ni que tampoco es tan importante para que personifique en su persona el voto de este Parlamento que representa al país entero. El vocero del Partido Nacionalista critica que las bancadas ahora se unan para abstenerse. Despierten ya, que ya no son mayoría. Y no son mayoría porque ustedes y el gobierno han dilapidado la gran mayoría que tenía inicialmente. Y lo han dilapidado simplemente por permitir que la compatriota cope todos los poderes e instituciones del país, con lo cual ha puesto en grave riesgo la gobernabilidad con la complicidad de la bancada de Gana Perú y también de Perú Posible. Nosotros cuando votamos en abstención, el mensaje es uno. Estamos dando la posibilidad a la Premier de que pueda empoderarse en su gabinete, de que pueda tener la posibilidad de refrescar su gabinete, porque hasta ahora vemos que ella ha llegado sola, no le han permitido hacer ni siquiera un cambio, y como están cercana a la pareja presidencial, no le van a permitir hacer un cambio. Por eso, pensando en el país, todos los que votamos en abstención, pensamos que es la gran oportunidad de Ana Jara, por medio de nosotros que le estamos apoyando, que exija a la pareja presidencial a que hagan los cambios que este gabinete... Tiempo adicional. No podemos pensar en seguir manteniendo a un ministro de Economía cuando la economía del país se cae día a día. No podemos permitir tener como ministro de Energía y Minas al mayor, no diría lobista, más bien metido en tráfico de influencias de los últimos tiempos.